Soso Iglesia. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, iglesia? Bendecidos en este día. Es un día que estamos festejando. El mundo empieza a festejar a la mamá. Un día debería ser diario. Sabemos que nosotros queremos que es diario, pero pues este día es el que nos da la sociedad, ¿no? Y queremos de verdad, de corazón, a todas las mamás que están aquí presentes, a ver, levanten la mano. Pues muchas felicidades. Ahí está mi esposa, mi mamá, mi suegra, muchas felicidades a todas las mamás que están por aquí. Wow, pues una bendición tenerlas. Sabemos el cariño, el amor que expresan hacia los hijos, lo podemos entender un poquito más cuando conocemos a nuestro papi Dios más íntimamente y sabemos del amor de madre hacia un niño, hacia una criatura, y su criatura puede tener 50, 80 años, ¿no? Sigue siendo su niño. Vamos a orar primero por la prédica del día de hoy, ¿va? Señor papi, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque eres un Dios poderoso, fiel, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre es nueva y fresca, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor. Te pedimos que pongas corazones sensibles, Señor, a tu palabra, Señor. Te ponemos en esta mañana, en esta tarde, Señor, ponemos ante ti, Señor, esta predicación. Ponemos ante ti esos oídos sensibles, Señor. Ponemos ante ti esos ojos espirituales abiertos, Padre Santo, que pueden ver más allá, Señor, de lo que tú tienes, papi. Te pedimos que tú seas el que hables, Señor, porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, primeramente, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el centro de nuestras vidas, papi. Te queremos y queremos alabarte, Señor, con nuestra presencia, Señor. Gracias por tu alabanza, Señor, porque ahí habitas tú, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, y gracias por lo que vas a decir, y gracias por lo que vamos a aprender y vamos a compartir después, Señor, porque tú nos haces siervos maduros, Señor, tuyos, Señor. Te amamos, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, pues el tema del día de hoy es, no sé si lo tenemos por aquí en el flyer, pero es el poder de la lengua. Ese fue el tema que el Señor puso en mi corazón compartir el día de hoy. Y vamos a iniciar con unas frases que se han dicho sobre las palabras. ¿Qué son las palabras y qué poder tienen? Alguien ha dicho lo siguiente: una palabra dicha sin cuidado puede encender una contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede incitar al odio. Una palabra brutal puede herir y matar. Una palabra cariñosa puede suavizar el camino. Una palabra de gozo puede iluminar el día. Una palabra amable puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede llenar y bendecir. Así es que necesitamos reconocer la importancia que tiene la lengua. Esta nos dice en realidad quiénes somos y revela nuestro interior. Entonces vamos a empezar esta prédica con el libro de Santiago. Santiago, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3 y vamos a estar viendo los versículos del 5 al 13. Ahí vamos a iniciar la prédica del día de hoy. Repito, es Santiago 3 del 5 al 13. Aquí Santiago nos está hablando en los primeros versículos antes del 5, retóricamente, cómo se colocan frenos en la boca de un caballo y que la lengua debería ser controlada igual que estos frenos de este caballo. También está hablando Santiago de que un gran barco se controla por medio de un pequeño timón, haciendo semejanza a la lengua. Entonces, ahora vamos a empezar en el versículo número 5 y aquí vamos a empezar la primera parte de la prédica. Vamos a leer Santiago 3, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, es inflamada del infierno. ¿Qué tal el poder destructivo del fuego? Cuando una pequeña chispa en el bosque nos dice que puede encender, se extiende
y ya no después no hay quien lo controle, ¿no? Y llegan los bomberos, llegan a apagar ese incendio, pero las cenizas quedan y a veces de varias hectáreas. Y esto es por una pequeña chispa. Entonces Santiago nos dice que la lengua puede llegar a tener un descontrol tal como esa pequeña chispa que se extiende. En esta tarde vamos a ver cómo es que este fuego o esta lengua puede llegar a ser controlada y qué pasa cuando hay un descontrol. Nuestro lenguaje también tiene este mismo poder como veíamos ahorita con el fuego. Nuestro lenguaje puede ser de bendición o puede ser de maldición o destructivo. Entonces, en muchas personas es usado este lenguaje por Satanás para arruinar vidas. Dice Proverbios 12:18, no vamos a ir ahí, pero para que lo tengan como nota, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué dice como golpes de espada? Espada aquí en Proverbios no se está refiriendo a la espada que realmente conocemos como la palabra de Dios, sino está refiriendo al instrumento como espada que sirve para herir, lastimar, que sirve para matar incluso. Entonces cuando nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, se está refiriendo a causar daño, ¿va? Hasta ahí vamos bien. Proverbios 25:18, en la versión de Biblia de las Américas nos dice, como maza y espada y aguda saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Y aquí nos está diciendo el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Entonces va más allá. Muchas veces cuando leemos Santiago y vemos que está refiriéndose a la lengua, vemos cómo muchas personas nos vamos por la finta de, está hablando del que maldice, está hablando del que dice malas palabras, está hablando del que dice palabras altisonantes, o está hablando de aquella persona que está hiriendo a la persona a través de una palabra grosera. Pero va más allá, sí está hablando también de esas personas, pero todavía aquí como nos dice Proverbios, también se le dice que es espada cuando el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Y aquí nos amplía un poco más el panorama, por así decirlo. Proverbios 12:18 también dice la segunda parte, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué dice la palabra? Cuando la lengua está bajo control, es bendición, es medicina, pero cuando está fuera de control, y de eso vamos a hablar en esta tarde, puede conducir a una tragedia. Puede ser de bendición y puede ser de maldición. El fuego siempre se ha considerado dentro de los primeros hombres como algo bueno. En sí el fuego no es malo. Los primeros hombres utilizaban el fuego y fue un gran descubrimiento para ellos. Ellos podían ya tener diferente gastronomía, podían sus alimentos con el fuego, podían hacer sus casas, podían tener sus alimentos cocinados, podían tener muchísimas ventajas y era un progreso para ellos el fuego. Pero en este caso, ¿qué pasa con el fuego en los incendios? ¿Qué pasa el incendio? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita cuando un incendio se sale de control en alguna casa? Más en los Estados Unidos, claro, por lo que las casas son de madera, pero ¿qué pasa aquí cuando sean bodegas? Cuando hemos visto las grandes bodegas que se descontrola y están toda una fuerza armada, inclusive para nuestra ciudad, hace poquito tuvimos algo que ver con el fuego. Hubo los famosos narcobloqueos, estuvieron los camiones, los prendieron y todos estuvimos en la ciudad parada, ¿no? Que sabemos que la oración es poderosa y actuó rápidamente con la policía y todos los medios de comunicación, pero cómo traían a toda la policía por ese pequeño fuego, esa pequeña chispa que uno encendió ahí en el camión y se incrementó. Pues ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero indicado a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a abrir, ahí en nuestras Biblias tenemos Santiago 3, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien, ¿qué nos está diciendo aquí el versículo 7 con las bestias y las aves y las serpientes pueden ser domadas? Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay un circo en la ciudad, una vez me tocó ver una entrevista que le hicieron a un domador de leones. A este domador le preguntaban, ¿cómo es que tú puedes entrar a la jaula de los leones, meterte con tanta confianza, dirigirlos, hacer que hagan todos los actos circenses que tienen que hacer los leones? Él comentaba que tenía que ir
primero cuando eran cachorros los leones y jugar con ellos. Tenía que ganarse su confianza desde pequeños. Él nunca se metía a una jaula donde los leones ya eran mayores o eran adultos. ¿Por qué? Porque lo iban a desconocer, tenían que verlo como parte de su manada, de su familia, desde pequeños. Entonces, en cuanto destetaban a la madre, a la leona, en este caso, él los agarraba, los jugaba con ellos, primero empezaba todo como juego, a dar las vueltas y a dar todos los actos circenses para ganarse su confianza. De esta manera podía ser domada una bestia como lo es el león, o los leones, o los tigres, en este caso también puede aplicar. Pero no encontramos en ningún círculo, algún zoológico, algo que pueda contener la lengua. Por eso Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada como las bestias, como las aves, como las serpientes. La lengua, ahorita vamos a ver por qué no puede ser domada por el hombre. Hay una constante en la Biblia que se repite, y es como una fórmula que encontramos. Casi siempre, o más bien que siempre, cuando nosotros con nuestras fuerzas queremos hacer las cosas, podemos ver esa formulita que es igual a sin resultados, ¿no? Mis fuerzas es igual sin resultados. Con la ayuda de Dios se pueden dar, todo lo puedo, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacia allá vamos entonces. Ahora bien, si tenemos esta fórmula donde nos dice que por nuestros actos, por nuestras fuerzas, no podemos controlar la lengua, vamos a ver cómo si podemos controlar la lengua. Muy bien, hasta aquí. Entonces, ningún hombre puede domar ni frenar sus labios por sí mismo. ¿Me explico? Por eso es que hay muchas personas que luchan y batallan, y en el mundo ya es muy natural. Pues ya así nací, así crecí, o yo soy de Veracruz. Entonces, bueno, y así soy, y pues así no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque tratan de hacer en sus fuerzas. Hay un ejemplo que yo tengo muy presente, que es el siguiente. Se habla mucho en la televisión, se habla mucho sobre violencia verbal. Aparte de la violencia física que sabemos que existe, se habla mucho sobre la violencia verbal que hace más daño. ¿Por qué se hablará sobre la violencia verbal hace más daño que la violencia física? Porque cuando estamos cara a cara con la persona que amamos, con la persona que queremos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo o hija, ya sea un familiar cercano o algún amigo cercano, sabemos exactamente qué es lo que le lastima. Sabemos dónde decir ese punto exacto que le va a llegar esa llaga. Así que dices, esto es lo que yo siento que le va a lastimar. Cuando nosotros nos encontramos en alguna contienda, cuando nosotros nos encontramos en alguna explosión de ira, nuestra boca, nuestra lengua no se puede contener. Entonces suelta esas palabras que son hirientes, y tal vez para las demás personas, a lo mejor si otra persona no tan cercana se la hubiera dicho, no le hubiera hecho tanto daño. Pero como es una persona cercana, como es una persona que tiene muchas veces intimidad con esta persona muy relacionada, le afecta totalmente a su ser, le afecta a su espíritu, lo desanima si es que lo cree. Ahorita vamos a ver qué hacer después, la otra parte. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Santiago. Dice aquí el versículo 9, con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Por ejemplo, podemos venir un domingo, bueno, eso pasa a lo mejor en otras iglesias, aquí no, pero pueden venir un domingo, pueden estar en la alabanza y puede ser el que mejor cante, o puedes venir a la oración y puede ser el que mejor ore y alabe y diga las palabras, y entre semana regresas a tu casa y sigues con el mismo vocabulario, no tanto de palabras altisonantes, pero a lo mejor sí murmurando, difamando. ¿Qué es murmurar? Bueno, murmurar, el decir de una persona esos errores que él ha cometido. Tal vez en el pueblo, en el mundo, el murmurar se ha hecho muy cotidiano, muy común.
¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros? Es algo muy sutil. ¿Por qué algo muy sutil? Porque fíjate que siento la necesidad, hermano, de orar por esta persona. Es que el otro día vi, y es para que ores por ella, ¿verdad? Pero el otro día vi que fulanito hizo esto y esto, con su esposa tuvo este problema, esto y esto, y empezamos a soltar la lengua, pero decimos, pero ora por ella al final. O siento la necesidad ahora mismo de interceder por esta persona, porque sabes qué está pasando esto y esto y esto y esto. Ojo, no estoy diciendo aquí que no sea bueno hablar con las demás personas. Lo que me estoy refiriendo es que hay que hablar con prudencia, hay que hablar con sabiduría. Por ejemplo, los médicos, está bien que hablen entre ellos sobre las enfermedades de los pacientes, sí, porque puede haber una que le afecte a otro y van a tener que hablar entre ellos. Los profesores, está bien que hablen con los papás, claro que sí, porque están al cuidado de los niños y hay un aprendizaje y se necesita. Pero estamos viendo un factor que es constructivo. Ahora bien, los cristianos, ¿podemos hablar de otras personas con gente cristiana para apoyo? Claro que sí, pero tenemos que ser muy sabios. Muchas veces no vamos a decir algún nombre, no vamos a decir, fíjate que fulanito, fíjate, hay una persona así que está en la iglesia, una persona sin nombres, está en la iglesia, necesitamos orar por ella porque está pasando esta situación y siento en mi corazón que está pasando en varios hermanos. ¿Me explico? Sí podemos hablar, pero con sabiduría. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que hablamos. Eso es lo que nos está hablando aquí Santiago. Muy bien. Dice aquí, si seguimos en el versículo 11 y 12, el 11, ¿echa alguna fuente por sí misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Están muy claros estos pasajes, ¿no? Nos habla un árbol, nunca vamos a ver un árbol que tenga doble fruto o con dos frutos, ni vamos a ver una fuente que tenga, como dice aquí, o agua salada o agua dulce. No vamos a ver esa misma fuente. Y es muy interesante ver cómo Santiago lo está refiriendo en su tiempo y más adelante nos da una solución. Pero al principio empieza a hablar fuerte, empieza a hablar de una constancia. Ojo, no estoy hablando aquí sobre un legalismo, sobre que, Señor, ay hermano, me estás diciendo de la lengua. Sí, no estoy diciendo que Jesús no te perdonó, no estoy hablando de eso. Jesús ya pagó por ti, ya te perdonó, ya te limpió. Estoy hablando de lo que le agrada al Señor. Estoy hablando de lo que le agrada a Él, cómo actuemos como cristianos. Y lo está hablando Santiago en su palabra. Él está diciendo cómo quiere que sea nuestra boca, cómo quiere que sea nuestra santidad al hablar con otras personas, de otras personas, y también no dar falso testimonio, porque es muy sutil esta parte y se nos puede llegar a barrer. Dice aquí el versículo 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. La lengua puede ser un testimonio de Dios en armonía o en completa armonía con tu conducta, con la conducta del ser humano. Y esto nos está diciendo que demuestra la verdadera sabiduría. ¿Qué nos dice Lucas 6:45? Si lo ponemos ahí, si no, ahorita yo se los leo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Otra vez, porque de la abundancia del corazón, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. Ya hablamos un poquito sobre los ataques cara a cara, ¿no? Cuando estamos con una persona y sabemos que le duele y la lastimamos. Pero ¿qué hay de los ataques cuando son a las espaldas? Cuando son a las espaldas de esa persona. Y volvemos a lo mismo, empezamos a hablar sobre esa persona, no está presente y empezamos muy espirituales muchas veces, ¿no? Y nos vamos y nos patinamos. Y suele pasar, o sea, a todos nos ha pasado. Dice la Biblia que no hay perfecto uno y que controle al 100 su boca.
Pero, hay un pero. Es preocupante a veces que las iglesias manejen gente así. Imagínate que llegue una persona contigo y empiece a hablar de estas personas, de terceras personas, y empiece a hablar hasta por los suelos de la persona. ¿Qué va a pasar cuando esta persona se vaya y sea de ti de quien tiene que hablar? Entonces nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer cuando lleguen esa clase de personas a nosotros? Bueno, a ver, lo que me quieres decir es edificante, es constructivo, tenemos que aprender a frenar en seco estas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y ante todo está el amor. El amor. Dios dice, el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es igual a tu prójimo. Entonces, el amar a nuestro prójimo es igual. Tenemos que saber hasta dónde frenar. Por más espiritual que a veces parezca la situación, tenemos que saber si es con sabiduría o no. Cuando nos paramos delante de Dios, podemos descubrir y reconocer el daño que hemos soltado. ¿Ok? Esto es para futuro. Estoy hablando qué va a pasar de aquí en adelante. No estoy hablando para que voltees a ver tu pasado ni ningún legalismo. Al contrario, estoy hablando verdad para que de aquí en adelante todos sepamos, reafirmemos esta lengua que tenemos y podamos hablar verdad, podamos hablar correctamente como quiere la Escritura que nos comportemos. Número 1, cuando nos comportamos delante de Dios y nos ponemos delante de Él, reconocemos el daño que hemos hecho. 2, reconocemos que causamos grandes daños en las vidas de los demás, al igual que en la nuestra. Número 3, las palabras que han dejado ya nuestras bocas no pueden ser recuperadas. Y aquí va algo bien importante. Toda palabra que ya soltaste no puede ser recuperada. A muchos de nosotros nos ha pasado que a veces mandamos un correo y nos equivocamos de destinatario y decimos, híjole, ¿cómo lo recupero? En ciertas ocasiones ha habido gente que pues ora y hay un milagro y lo recupera, ¿no? Ese correo que mandó para esa persona. Pero la mayoría de veces, déjenme decirles, no pasa así. Entonces, las palabras que ya lanzamos ya no tienen vuelta atrás y el daño avanza y se extiende, como este fuego que vimos al principio. Empieza a extenderse de boca en boca y llevas a un caos. Ahora, ¿podemos arrepentirnos? Claro que sí. Y saber que Dios ya nos perdonó, claro que sí, ya nos perdonó hace más de 2000 años en la cruz. Ya somos perdonados, eso no lo estamos discutiendo aquí. Somos salvos, somos perdonados, ya somos limpios de eso que hicimos, sí, pero lo que no podemos recobrar es el daño que ya causamos, porque tiene consecuencias. ¿Me explico? Esas consecuencias ya están. Dios te dice, yo te veo como a Jesús, te veo limpio, te veo santo, te veo puro. Él está ya enfrente de mí, yo no te veo a ti o a ti, yo veo a Jesús. Con Él tenemos relación directa. Y es muy importante aclararlo porque Satanás siempre quiere, mira, como te comportas, entonces, ojo, ya no estás digno con Dios. Y eso es una mentira. Siempre estamos dignos ante la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús, de la sangre de Cristo. Entonces, eso hay que dejarlo bien en claro. Pero aquí estamos hablando de las consecuencias que ya se soltaron. Por eso la lengua no domada en ocasiones es más peligrosa que otro rasgo de carácter. Ojo, la lengua no domada es más peligrosa que otro rasgo de carácter, porque rasgos de carácter tú vas a batallar con él, vas a luchar con él, vas a arrepentirte, vas a reconocer, Dios ya te perdonó, lo vas a sobrellevar, pero lo que ya soltaste anterior, ahí están las consecuencias respecto a la lengua. Entonces, vamos a ver cómo domar la lengua. Y es uno de los subtemas aquí que tenemos, cómo domar la lengua. Número 1, admitir que necesitamos primeramente la ayuda de Dios. Con nuestras fuerzas, como les dije al principio, no podemos hacer nada. Primero, la ayuda de Dios. Pedirle a Él, antes que nada, en oración, que nos dé, número 2, sabiduría, que nos dé sensibilidad, que nos dé un dominio propio. Número 3, identificar también cuál es la clave del problema para prevenirlo. Les comentaba al principio que muchas de las cosas hirientes que nosotros lanzamos contra nuestro prójimo es cuando estamos en una contienda o en una explosión de ira. Si ya reconocemos
que vamos a entrar en una contienda, en una explosión de ira, es mejor ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Otra vez, Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Cuando estudiaba este versículo, nos decía un autor que era el soltar las aguas, el hablar apresuradamente sin pensar, el soltar las palabras. No lo pensé. ¿Cuántas veces en nuestro caminar decimos, ya la solté? No, es que no era mi intención, no era la intención de mi corazón, ya lo dije, lo solté. Y me dio mucha risa porque es muy chusco. Otro autor mencionaba que era como cuando una persona va al baño, va a orinar y te dicen, a ver, a la mitad, córtale a la mitad. No, pues no me hagan eso, no me hagan eso, no me hagan eso, por favor. Así que así de difícil es en una contienda, en una explosión de ira, el frenarse, el controlarse cuando ya está avanzado. Ya te pusiste los guantes de box, ¿no? Te pusiste los guantes de box, ya te subiste al ring, ya pasaron 5 o 6 rounds y ahí ya dices, espérame, no, hay que frenarnos porque lo que estamos haciendo no está bien. Es muy difícil después de que te dieron los primeros golpes el hacer eso. Lo único que te queda en ese momento es o te bajas del ring y sales corriendo. Pero para frenarte en ese momento la otra persona ya tampoco se puede controlar. La ira que tú traes también ya está contaminada la otra persona o viceversa. Entonces dice la palabra de Dios, que dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces otra vez, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando estamos en esa contienda, ya no podemos controlarnos, dice aquí, por nosotros. Ojo, estamos hablando ahorita, por nosotros no vamos a poder controlarnos. Entonces, esa palabra áspera, esa palabra de ira, esa palabra de enojo, va a ser más enojo en la otra persona y se van a subir los ánimos. Ahora, ¿qué dice Proverbios 23? Vamos a ver ahorita varios versículos porque es mucha Biblia la que tenemos que ver y está padre porque Dios habla, ¿no? Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Otra vez, 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios de Salomón, no en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Timoteo? Vamos a ver, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 23. En el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y algo parecido dice Primera de Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, otra vez, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es lo que está diciendo Primera de Pedro. Porque el que quiere amar la vida y tener días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Como cristianos, amén, como cristianos, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos dice la palabra que debe ser nuestro comportamiento en cuanto al hablar? Vamos a ver qué dice Efesios 4:29. Ese sí, si lo pueden buscar en sus Biblias, por favor. Efesios 4:29.
Dice aquí la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí nos da una clave, una perla. A ver, ahorita vamos a explicarla. Esta perla que nos da Efesios 4:29 dice en la segunda parte: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, el objetivo de domar nuestra lengua no es solo el no herir a la persona. Si fuera no solo herir a la persona, pues nos quedamos con, qué padre, otra ley más, no matarás. Ah, qué padre, pues la persona no se va a morir, ¿no? Pero no solo ese es el objetivo de domar la lengua, sino de utilizar de utilizar un lenguaje negativo. Ese no es el objetivo, sino que es de creativamente y constantemente usarlo. ¿Para qué? Para bendecir a las demás personas. Y ahí es donde llegamos al corazón de la prédica en sí. Nuestra lengua no solo tiene que ser domada por las contiendas, por los falsos testimonios, por no causar estos problemas, por no frenar este fuego que se expande, sino que tiene que ser frenada en su momento y controlada para bendecir a las demás personas, porque tenemos un poder tan grande en nuestros labios, y más como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Lo que decimos tiene poder, tanto para el mal como para el bien. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Las palabras del creyente, aquí estuvimos viendo que tienen poder para bendecir o para maldecir. La palabra declarada espiritualmente puede dar vida o muerte, exactamente como se expresa aquí en mi Biblia que yo hice ahorita. No, en Proverbios 18:21. Vamos a buscarlo ahí. Proverbios 18:21. ¿Qué dice la palabra acerca de si puede dar vida o muerte? Bueno, ya tenemos ahí. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La palabra, nos dice aquí, es un poder, es una autoridad espiritual que Dios ya nos dio como hijos. Dios ha dado este poder al hombre. Es responsabilidad del hombre aprender a usarla correctamente para beneficio de su prójimo, para beneficio del cuerpo de Dios. La palabra es un arma espiritual tan fuerte para el ataque. ¿Sí sabían eso? La palabra es un arma espiritual tan fuerte para el ataque y tan fuerte para la defensa. Es poderosísima. Cuando Dios usa la boca del hombre para expresarse, también el hombre usa su propia boca para hacer declaraciones tanto materiales como espirituales. El cristiano, nosotros como cristianos, declaramos por el nombre de Jesús. En ese momento, por el poder del Espíritu Santo, hay una voz de mando, hay una voz de orden, y los ángeles se alinean. Cuando la palabra es declarada con ese poder, no en nuestro poder, en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, es declarada ¿a través de quién? A través de Jesús, que ya lo hizo todo, ya tiene la autoridad, ya pagó. Por eso nosotros tenemos esa autoridad, porque Él nos la da. Entonces, ese poder que tenemos nosotros en nuestros labios, lo abrimos y en ese momento soltamos esa voz de mando. Los ángeles se alinean. Pero ¿qué pasa cuando es al lado contrario? Cuando es una falsa profecía la que estamos dando, cuando es un falso testimonio con nuestra boca el que estamos haciendo, cuando estamos hablando negatividad, no solo a las terceras personas, sino a nuestras vidas. Cuando día a día empezamos a abrir nuestros labios, y aquí es un punto muy importante, ¿cuántas veces nosotros empezamos a abrir nuestra boca y declaramos cosas negativas en nuestra vida? Este fue un día muy malo, la verdad, y mañana yo creo que va a ser igual. Ahí que estamos declarando, mañana va a ser un día malo para mi vida. La verdad es que a mí siempre me va mal, a él lo bendice Dios, pero a mí
ni me ayuda. Ahí no solamente está diciendo que ni te ayuda, sino que estás rechazando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él te dio a todo como hijo. En ese momento tú, carnalmente, porque es carnal, estás diciendo, no me interesa lo que tú tienes para mí. No me interesa, lo dejo a un lado y yo estoy diciendo que en mis fuerzas va a ser un día malo y va a ser un día malo para mi vida mañana. Y nomás con decir, mañana va a ser un día muy malo para mí, no es que mejor no me levanto de cama, o mejor no voy a ese viaje, me va a ir muy mal, o mejor no quiero ese puesto, me va a ir mal. Estamos declarando negatividad, estamos declarando, y como tus labios tienen poder, ¿qué es lo que sucede aquí? Se abren puertas. Satanás no tiene el poder para entrar y llegar a tu vida y hacer y deshacer. Estás cubierto por la sangre de Cristo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Amén. Pero al momento que tú sueltas una palabra con tus labios, con tu boca, en ese momento abres una puerta donde dice el enemigo, de ahí soy y voy a meterme y voy a atacar con todo. ¿Por qué? Porque tú mismo me estás dando autoridad con tus palabras. ¿Sabes qué? Me siento muy mal, me siento muy enfermo. Yo creo que, yo creo que va a seguir así toda la semana. ¿Qué estoy declarando con mis labios? Que toda la semana estoy diciéndole, Satanás, el enemigo, tienes toda la autoridad. Es lo que estoy diciendo, para meterte y ponerme en cama toda la semana. Porque mis labios fueron abiertos y esas puertas se abrieron a través de mis palabras. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Bueno, muy bien. Ok. Es muy importante, ahorita que estamos celebrando el Día de las Madres, el Día de las Madres nos da una enseñanza, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en Proverbios 1:8. Y la verdad es que como madres tienen una gran responsabilidad también el papá, sobre todo, es la cabeza de la casa, pero ahorita como madres son las que pasan más tiempo con los hijos. Cuando tú con tus hijos empiezas a declarar vida, empiezas a declarar palabras en ellos de bendición, desde que están pequeños, desde que están bebés, empiezas a declarar, mi hijo es muy sabio, mi hijo es muy inteligente, mi hijo es un hombre de Dios, mi hijo es bendecido, mi hijo es próspero, mi hijo, empiezas a declarar vida en tus hijos. ¿Qué pasa con aquellas personas que declaran lo contrario? Mi hijo no sirve para nada, es un inútil, no le halla las matemáticas, no le halla en la escuela. Entonces empiezas a declarar cosas negativas en el niño. Y como padre, a pesar, todavía tienes más responsabilidad porque Dios te da a esos niños a tu cargo, a tu cuidado, y estás declarando muerte. Es lo que dice la palabra de Dios. Puedes declarar vida o puedes declarar muerte, puedes declarar fracaso. Obviamente, hay muchas personas que llegan a su vida esta clase de declaraciones y está en ellos no recibir. Si una persona empieza a hablar mal a mi vida, pues está en mí cubrirme. Yo me cubro por la sangre de Cristo y no recibo lo que esta persona me está diciendo. Y un niño que le estás diciendo constantemente, eres esto, eres el otro, eres otro. La sociedad dice, pues anímalo. Pero la Biblia dice, declara bendición en su vida cuando fuere chico. Cuando fuere grande, él tendrá un próspero futuro. ¿Me explico? Él seguirá los pasos del Señor. Él seguirá ese camino y no se apartará de él. Entonces, está hablando aquí de los padres hacia los hijos. ¿Qué pasa al revés? Los hijos hacia los padres. Aquí no solo estás declarando en tus padres bendición, sino que es honra. Y entramos en honra. Cuando un hijo declara bendición en sus padres o ayuda a sus padres y empieza a declarar prosperidad en ellos, no solo los está bendiciendo y los está haciendo prósperos por sus palabras, lo que está declarando, sino que está honrando a sus padres. Esa es la importancia que tiene uno como hijo, declarar palabras a sus padres. Ya vimos hacia los padres, hacia los hijos. ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestros amigos? Lo mismo. ¿Tú quieres declarar bendición? Esa bendición, tú eres más bendecido cuando tú declaras una bendición. Cuando tú empiezas a bendecir a otras personas, el Señor te empieza a usar grandemente. Empieza a aumentar esa pasión por el Señor. Empiezas a aumentar, empiezas a crecer, empiezas a querer oír más de la palabra, empiezas a querer
empiezas a ser más próspero por añadidura. Muchas bendiciones de la Biblia las empiezas a tomar. Y estoy hablando de que la Biblia dice que las tomemos, amén, pero estás tomándola ahí inconscientemente. Y es una bendición para tu vida que a lo mejor no te habías dado cuenta. Amén. Bueno. Muy bien. Entonces, si vemos que hay dificultad en sobreponerse al pecado, entonces se debe pedir ayuda a los ministros y al cuerpo de guerreros intercesores en la iglesia local. La lengua del cristiano debe de ser limpia, debe de ser justa, debe de ser sincera, debe de ser verdadera y debe de ser santa, como la de Jesucristo. Amén. Usamos nuestras bocas y las palabras para declarar salvación para las almas, declaramos amor, declaramos santidad, declaramos bendición, declaramos poderosa victoria sobre el pecado y sobre todos nuestros enemigos, en el nombre de ¿quién? De Jesús. Amén. Así es, otra vez, declaramos amor, declaramos santidad, declaramos bendición, declaramos poderosa victoria sobre el pecado y sobre todos nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí, recapitulando, no estoy hablando en sí de la gracia, de que volteamos a ver el pecado de algún legalismo. En ningún momento estoy hablando de algún legalismo, no estoy hablando de que Dios no nos haya perdonado, de que busquemos nuestro pecado y que Dios nos hace menos por esta lengua que tenemos y que reconozcamos esto en el pasado. No, estoy hablando de que con gracia, por ese amor que Dios ya nos dio, ese regalo inmerecido que ya tenemos, podemos hablar con sabiduría cuando nos acercamos a Él. Podemos hablar bendición, podemos hablar prosperidad, podemos abrir nuestras bocas y ser esos canales donde fluctúa el Espíritu Santo y toca la vida de las demás personas. Dios pone personas para bendecir a otros, ¿estamos de acuerdo? Él ocupa tus manos, pero ocupa tus labios, ocupa tus bocas, somos intercesores. Eso no es para unos cuantos que vienen a lo mejor el sábado en la mañana, eso es para toda la iglesia, somos intercesores. Y hemos hablado en clases sobre la oración, sobre la intercesión, sobre el poder que tiene, sobre el conecte que tiene Dios con esa persona cuando empezamos a interceder, poder en su vida. Y eso es a través de nuestros labios, a través de la lengua, a través de esa boca. Entonces vemos cómo la lengua, de ser un instrumento que se convertía en fuego, o esas aguas que se expanden, que puede ser de destrucción, es un instrumento tan maravilloso de bendición. ¿Y por qué lo aclaro? Esta lengua no es cuando empieza Santiago a referirse sobre la lengua del necio, sobre la lengua que habla maldición. Muchas veces lo tomamos estos versículos como condenación de, ay, es que dije esto, otra vez caí, otra vez dije otra vez dije aquello. Y Santiago nos da una respuesta bien clara. Nos dice, pide la ayuda de Dios, porque tu lengua no es para maldecir. Yo la puse con un propósito. Como hijo tienes un propósito. Como hijo tienes un propósito, pero es necesario que la iglesia, que el cuerpo lo sepa, que el cuerpo lo conozca, que el cuerpo conozca qué poder tiene en sus labios, qué poder tiene al declarar. Vino una persona de México, vino una persona de África a México en ese tiempo, y lo entrevistaban a esta persona y le decían, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tienes tú esto? ¿Qué tienes tú que no podamos tener nosotros? Y él decía, nada. Tengo a Jesús, tú también tienes a Jesús, tú puedes hacer estas cosas que yo hago, si lo crees. Entonces, vienen muchos profetas, vienen muchas personas con gran poder, pero quiero decirte hoy que esta sanidad ya está dada desde el momento en que tú abriste tu boca. Amén. Para ahí. Esta sanidad ya está dada desde el momento en que abriste tu boca y tienes este poder, el mismo Espíritu Santo que está en esa persona, también está en ti. Y tienes esa autoridad, ese poder. ¿Quién lo toma? ¿Quién toma esto? Este Espíritu Santo. Ese poder ya está dado en ti, fue delegado. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Bueno. Entonces, 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Otra vez, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea, ¿quién? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, la Biblia habla por sí sola, ¿no? Ahora sí que nos encontramos estas perlas y las vemos y las entendemos y las analizamos y nos gozamos con estas perlas que la palabra nos da. Entonces, quiero pedirle, porque vamos a hacer algo en esta noche muy padre, pero quiero pedirle al grupo de alabanza, a la administración, quien vaya a pasar, que pase en este momento. Aquellos que vayan a pasar, adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 49:3. Salmos 49:3. Dice así la palabra de Dios. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Hemos hablado aquí sobre el poder de la lengua, el poder que tienen las palabras. Y el Señor en esta noche quiere hacerte a ti una invitación. Quiere primero que reconozcamos que todos hemos fallado, eso sí, todos hemos fallado. Al que se pare aquí al frente también ha fallado. Entonces, es primero reconocer que a veces hemos hablado cosas sin pensarlo, que hemos abierto nuestra lengua, que han causado daño, que han causado algún conflicto en alguna persona, a veces en familiares, a veces en amigos. A veces hemos abierto nuestra boca y declaramos cosas que no tienen tanto sentido como quisiéramos. A veces hemos estado en situaciones de enfermedad y declaramos la misma enfermedad sobre nuestras vidas. En otras ocasiones hemos estado en situaciones donde tenemos que orar por algún enfermo y decimos, ahorita no tengo tiempo, no tengo chance. Esa persona además ya está muy desahuciada, ya no tiene vuelta atrás. Y lo hemos hecho y a veces y después nos arrepentimos y llega el remordimiento y decimos, hubiera orado por aquella persona, hubiera ido a orar a ese hospital, hubiera abierto mi boca cuando pude haberla abierto. Y el Señor te dice en esta noche, no hay que perdonar, simplemente es de aquí en adelante reconocer lo que hemos hecho y saber que yo te tomo de la mano y te llevo paso a paso. No es algo fácil refrenar, no es algo fácil de refrenar como lo vimos en Santiago. Dice aquí que ninguna persona puede refrenar como las aguas que se expanden, pero el Señor es fiel, te toma de su mano cuando te acercas a Él y te lleva a hablar vida, a hablar sabiduría, a hablar entendimiento a las demás personas. Te lleva con esa confianza de que puedes ir y ser de bendición donde quiera que te encuentres. No en la iglesia solamente, sino en tu casa, en tu escuela, donde quiera que te encuentres. El Señor te quiere hacer una invitación hoy y te quiere decir que te ama mucho, que está orgulloso de ti, que no importa lo que pasó en el pasado, porque Él nunca te juzga, porque ya entregó a su Hijo, y en ese momento cuando entregó a su Hijo por ti, lo dio todo, El refrenar la lengua no te va a hacer alcanzar más allá con Cristo, porque ya lo tienes todo, ya alcanzaste todo, si no fuera por obras. Pero el refrenar la lengua es algo que le agrada a Dios, es algo que le agrada a nuestro papi, el cual con todo su amor se entregó por ti y por mí, el cual dio todo en esa cruz, todo
lo que más amaba, a su Hijo. Un precio caro, sí, un precio caro. Se entregó por nosotros, por ti, y ponle tu nombre, se entregó por mí, nombre completo, en esa cruz. Y por eso es que yo quiero conocer más de Él, saber sus pensamientos, saber qué le agrada. Y la palabra hoy nos da un mensaje que a lo mejor no es el más exhausto de todos o el más profundo, pero es un mensaje muy, muy poderoso. Cuando aprendemos a controlar lo que hablamos, a saber que las palabras que hablamos tienen poder, tienen autoridad, tienen vida, tienen esperanza, tienen control, tienen fe, producen cambios, los cielos son abiertos. Los cielos son abiertos cuando empezamos a declarar vida en esas personas, cuando empezamos a declarar confianza, cuando empezamos a declarar sabiduría. Son abiertos los cielos y se alinean. Y la palabra de Dios es buena. Él quiere buenas cosas para tu vida. Dios siempre es bueno. Nunca te va a traer cosas malas. Cuando creemos que Dios no nos bendice por lo que hacemos, es una mentira. Otra vez, cuando creemos que Dios no nos bendice por lo que hacemos, es una mentira, porque el Señor te quiere bendecir, no por lo que hagas, sino por quién eres, porque eres su hijo. Pero para eso hay que creerlo y hay que declararlo. Señor, yo declaro bendición en mi vida. Señor, yo declaro bendiciones en mis hijos, en mis nietos. Señor, yo declaro bendiciones en mi familia, en mis amigos e incluso en mis enemigos. Yo declaro prosperidad. Yo declaro prosperidad en las finanzas. Yo declaro prosperidad y salud total en mi familia. Y aunque las circunstancias me digan y yo veo otras cosas, yo sé en quién he creído y sé hacia dónde voy. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, en esta noche yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Y que en tu interior empieces a hablar con nuestro papi. Que empieces a hablar con Dios. Y le digas cuánto lo amas, cuánto lo necesitas, cuánto quieres estar con Él. Y que le des gracias por todo aquello que te ha perdonado ya en esa cruz hace más de 2000 años. Que le des gracias por esta lengua que te dio, porque hoy te das cuenta que es un instrumento de bendición y no de maldición, porque te das cuenta de cómo actuar en la vida cristiana en una pequeña parte de tu caminar con Él. Y quiero que empieces a hablar con Él íntimamente, como papi, de papito, de Abba Padre, y que empieces a soltar todo aquello que has tenido dentro de tu corazón que no habías podido soltar, aquella espina que te había marcado, aquel daño que tú a lo mejor al inicio de la prédica te vino a la mente y reconociste inmediatamente. Suéltalo ahora. Él quiere liberarte de eso. Aquellos pensamientos que han venido a nuestra mente de negatividad, suéltalos ahora. Aquellos pensamientos que dicen no puedo yo con mis fuerzas, no puedo yo contigo tampoco, no puedo yo, por más que quiero, por más que clamo, por más que me inclino ante ti y no pasan las cosas. Quiero que lo sueltes en este momento en su cruz. Y Él es fiel, Él es amor, Él es pasión, ante todo es misericordioso y por gracia te da todo. Pero Él quiere que te tomes de la mano, pero que primero reconozcas lo que tienes en este pequeño miembro en tu cuerpo, que es la lengua, esas palabras. Él quiere que te tomes de Él confiadamente, que lo ames sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Señor Jesús, tú eres bueno, papi. Tú eres fiel. Tú eres nuestro amigo incondicional, Señor. Y no importa lo que nosotros hagamos, tú ya nos diste todo, Señor. Pero queremos agradarte cada día más. Queremos tener esa santidad a la que tú nos llamas, Señor. Queremos que tengas una sonrisa siempre en los labios cuando pienses en nosotros, Señor. Y yo sé que así es, papi. Te amamos mucho
Queremos reconocer el potencial que tenemos como hijos tuyos, Señor, en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros labios, que produzcan fuego, fuego que consume envidias, que consume murmuraciones, que consume difamación. Ese fuego que nos lleva a dar un extra, Señor. Queremos de ti siempre más y más, Señor. Vivir de victoria en victoria, Señor. No queremos abrir puertas al enemigo, Señor. Queremos cerrar estas puertas y las cerramos en esta noche en el nombre de Jesús. Declaramos que todo dardo del enemigo que haya venido y que haya querido atacar nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra relación inclusive con nuestra pareja, nuestra relación con nuestras amistades, ahora es quitada, y ese vallado que estaba estorbando o esa vela muy delgada que no nos dejaba ver más allá, hoy es quitada en el nombre de Jesús, Señor. Hoy es quitada y con libertad podemos decir: Abba Padre, aquí estamos y te entregamos nuestra lengua a ti, Señor. Te entregamos nuestras palabras, Señor. Te entregamos nuestros hechos, Señor, porque van en armonía con nuestra conducta, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, declaramos vida, Señor, para nuestra iglesia. Declaramos vida, Señor, para nuestra nación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que es una nación que se levanta y trasciende otras naciones, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que tenemos ese poder, esas palabras para ser guerreros, Señor, que no se rinden ante las circunstancias, Señor, que no se doblegan, Señor, sino que van y ven esos gigantes, Señor, y ven cosas buenas del otro lado, Señor, que van y esas pruebas, Señor, las ven como esos retos que tú pusiste, Señor, para cruzarlos y vencer, Señor.